¿Alguna vez te has preguntado qué harías si un día te encontraras contigo mismo, pero no en un espejo? La figura idéntica a ti, con tu misma voz, tus mismos gestos, pero que no es realmente tú. A esa aparición se le conoce como Doppelgänger, una palabra alemana que significa literalmente el doble andante. A lo largo de la historia, esta figura ha sido vista como un presagio de desgracias, muerte o locura, y su presencia ha aterrorizado tanto a reyes como a personas comunes. Algunos lo explican como un fenómeno psicológico, otros como una ilusión óptica, pero en las leyendas, el Doppelgänger es mucho más oscuro, un reflejo maldito, un otro yo que anuncia tragedia. Hoy descubriremos el origen y evolución de este perturbador concepto que ha dejado su huella en la cultura, la literatura y hasta en testimonios reales. El término Doppelgänger proviene del alemán y fue utilizado por primera vez en el siglo XVIII por el escritor Jean Paul en su obra Sieben Cas de 1796. Literalmente significa doble andante o el que camina doble. Con esta palabra se buscaba describir a una figura espectral idéntica a una persona viva, pero independiente de ella, con voluntad propia y en la mayoría de los casos con intenciones siniestras. Aunque la palabra sea relativamente moderna, la idea del doble es mucho más antigua. En las culturas antiguas ya existían conceptos similares. En el antiguo Egipto se hablaba del Ka, una especie de copia espiritual que acompañaba al ser humano durante su vida y podía sobrevivir después de la muerte. En la Grecia clásica, filósofos como Platón reflexionaban sobre la dualidad del ser humano, planteando que cada persona tenía un reflejo o contraparte en otro plano de existencia. En las tradiciones nórdicas aparecía la figura del Vardøger, un doble que se adelantaba en el tiempo, repitiendo acciones antes de que la persona real las llevara a cabo. El Doppelgänger, sin embargo, adquirió un matiz más oscuro en la Europa medieval y moderna. Se empezó a creer que ver a tu propio doble era un presagio de muerte inminente, como si esa réplica viniera a reemplazarte o a robar tu esencia vital. Además, en los siglos XVIII y XIX, cuando el romanticismo y el interés por lo sobrenatural estaban en auge, el Doppelgänger se convirtió en un recurso recurrente en la literatura y en los relatos de misterio. Escritores alemanes y británicos exploraron este fenómeno como símbolo de la lucha interna del ser humano contra sus propios demonios. En resumen, aunque el término es alemán y relativamente reciente, la idea del doble espectral ha acompañado a la humanidad desde tiempos ancestrales, como un recordatorio inquietante de nuestra fragilidad y de los misterios no resueltos de la identidad. El siglo XIX fue la época dorada para el Doppelgänger, ya que encontró un espacio privilegiado en la literatura romántica y gótica europea. Escritores fascinados por los temas de la identidad, la locura y lo sobrenatural lo convirtieron en un símbolo recurrente de los temores humanos. Uno de los primeros en popularizar el concepto fue el poeta y escritor alemán E.T.A. Hoffmann, quien en relatos como Los elixires del diablo exploró la idea del doble como una manifestación del conflicto interno y los pecados ocultos. Para Hoffmann, el Doppelgänger no era solo una aparición externa, sino una proyección de lo más oscuro del alma humana. En Inglaterra, el escritor Edgar Allan Poe también se interesó por el tema. Su cuento William Wilson narra la vida de un hombre perseguido desde su infancia por alguien idéntico a él. Este, otro yo, parece estar destinado a vigilarlo y castigarlo cada vez que se desvía hacia el mal. En este relato, Poe muestra al Doppelgänger como un guardián moral, pero también como una presencia perturbadora que condena al protagonista a la desesperación. En Rusia, el gran novelista Fyodor Dostoyevsky publicó El doble en 1846, una historia en la que un funcionario de San Petersburgo comienza a perder la cordura al encontrarse con su réplica exacta, alguien que poco a poco le roba su vida social y profesional. En este caso, el Doppelgänger es una metáfora de la alienación y el desdoblamiento psicológico en la vida moderna. Gracias a estas obras, el Doppelgänger dejó de ser solo una superstición y se transformó en un símbolo literario de gran fuerza, la representación del lado oscuro del ser humano, el enemigo interno que todos llevamos dentro. Aunque la literatura lo convirtió en un recurso artístico, el Doppelgänger también arraigó en el imaginario popular de Europa y otras partes del mundo. No era solo un personaje de ficción, la gente lo veía como una amenaza real, un mal augurio que podía cruzarse en su vida en cualquier momento. En la tradición popular alemana se creía que si una persona veía a su propio Doppelgänger, eso anunciaba mala suerte o incluso una muerte inminente. La superstición era tan fuerte que había quienes evitaban espejos o superficies reflectantes en la noche por miedo a encontrarse con el otro. En Escandinavia persistía la creencia en el Vardøger,
Un doble que aparecía antes que la persona real, repitiendo sus acciones y confundiendo a los testigos. Aunque en este caso no siempre se interpretaba como un presagio mortal, sí se veía como un fenómeno inquietante que desafiaba la lógica. Ya en los siglos XIX y XX, empezaron a circular testimonios históricos de personajes célebres que aseguraban haber visto a su doble. Uno de los casos más conocidos es el de la novelista francesa Émilie Saget, una profesora que, según sus alumnas, tenía la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Mientras enseñaba en clase, su doble podía aparecer sentado en silencio en otra parte del colegio. Para muchos, estas historias no eran simples relatos de miedo, sino pruebas de que el doppelgänger existía en algún plano desconocido de la realidad. La idea de un segundo yo independiente se convirtió en una mezcla de superstición, misterio y miedo colectivo. Con el avance de la ciencia y el auge de la psicología en el siglo XIX y XX, muchos investigadores comenzaron a preguntarse si el doppelgänger podía explicarse sin recurrir a lo sobrenatural. Los primeros en intentarlo fueron los psicólogos y neurólogos. Ellos relacionaron las visiones del doble con fenómenos de la mente, como la despersonalización o la autoscopia, una experiencia en la que una persona cree verse a sí misma desde fuera de su propio cuerpo. Estos episodios suelen asociarse con el estrés extremo, epilepsia, migrañas o traumas emocionales. El famoso psicoanalista Sigmund Freud también se interesó por el tema y lo vinculó al concepto de lo inquietante, das Unheimliche, aquello que resulta perturbador porque nos es familiar, pero extraño al mismo tiempo. Para Freud, el doppelgänger simbolizaba el retorno de lo reprimido, aquello que intentamos ocultar de nosotros mismos pero que siempre vuelve de alguna forma. Más tarde, los psiquiatras lo interpretaron como una manifestación de trastornos de identidad o como una proyección psicológica, un reflejo de nuestros miedos, culpas o deseos ocultos. Según esta visión, ver a tu doble sería un signo de que la mente está dividiéndose, proyectando en el exterior lo que no puede manejar en el interior. Por otro lado, los científicos también consideraron explicaciones neurológicas. Estudios modernos con resonancias cerebrales han mostrado que ciertas alteraciones en el lóbulo temporal y parietal pueden provocar la sensación de tener un doble o de ser observado por otra versión de uno mismo. En resumen, mientras la superstición veía al doppelgänger como un presagio de muerte, la psicología y la ciencia lo interpretaron como una ventana a los misterios de la mente humana. Durante el siglo XX, el doppelgänger dejó de ser solo un mito o un fenómeno psicológico para convertirse en un poderoso recurso dentro del arte, el cine y la cultura popular. Su capacidad para representar el miedo a lo desconocido y la dualidad del ser humano lo volvió un símbolo fascinante. En la pintura y las artes visuales, la idea del otro yo fue retomada por artistas surrealistas como René Magritte, quien exploró la repetición de imágenes y los reflejos perturbadores. Estas obras no mostraban al doppelgänger de forma literal, pero evocaban la inquietud de enfrentarse a uno mismo. En el cine, el doppelgänger se volvió un recurso clásico del terror y el suspenso. Películas como Invasion of the Body Snatchers, 1956, jugaron con la idea de que una copia exacta de las personas podía reemplazarlas en silencio. Más tarde, en 2019, Jordan Peele llevó este concepto al extremo en su película Us, donde una familia se enfrenta a sus dobles, creados como una metáfora de la desigualdad social y los demonios internos. La literatura contemporánea también mantuvo viva la tradición. Autores como Stephen King y Philip K. Dick retomaron el tema del doble para hablar de la identidad, la locura y las dimensiones paralelas. En la música y la cultura popular, el doppelgänger incluso se ha usado como metáfora de las máscaras sociales que usamos en la vida diaria, la persona que mostramos al mundo versus la que ocultamos. Así, el doppelgänger pasó de ser un símbolo de superstición y miedo a convertirse en un ícono cultural que refleja nuestras ansiedades modernas. La pérdida de identidad, el miedo al reemplazo y la sensación de no reconocernos en nuestro propio reflejo. Más allá de los mitos y la ficción, la historia está llena de relatos de personas que afirmaron haber visto a su doble o al de alguien cercano. Estos testimonios, documentados en cartas, biografías y crónicas, alimentaron la creencia en el doppelgänger como un fenómeno real. Uno de los casos más famosos es el de Johann Wolfgang von Goethe, el célebre escritor alemán. En sus memorias, Goethe relató que, mientras cabalgaba, vio a un hombre idéntico a él que llevaba un atuendo distinto. Años después, se dio cuenta de que esa visión era él mismo, con la misma ropa que llevaría en el futuro, lo que muchos interpretaron como un encuentro con su doble en otra línea temporal.
Otro caso muy citado es el de la emperatriz Isabel de Austria, conocida como Sisi. Se cuenta que antes de su trágica muerte fue vista varias veces por cortesanos acompañada de un doble silencioso, lo que se tomó como un mal presagio. Incluso en tiempos más recientes, algunos testigos han reportado ver a personas en dos lugares distintos al mismo tiempo o haber tenido encuentros con su propia copia exacta. Estos relatos, aunque imposibles de comprobar científicamente, han mantenido viva la leyenda del doppelganger como algo más que un mito literario. En el mundo actual, el concepto de doppelganger ha tomado nuevas formas y significados, adaptándose a los miedos y tecnologías de nuestro tiempo. En la cultura digital, la idea del doble se ha transformado en fenómenos como los perfiles falsos, identidades robadas y avatares en línea. Muchas personas han experimentado la extraña sensación de encontrar en Internet a alguien idéntico a ellas, con sus fotos o información personal, lo que algunos llaman un doppelganger virtual. En la ciencia ficción y las teorías modernas, el doppelganger también se ha vinculado con los universos paralelos. La hipótesis de que en otro plano de la realidad existe un yo alternativo ha inspirado innumerables películas, series y novelas donde los protagonistas se enfrentan a sus otras versiones para descubrir cómo pequeñas decisiones cambian el destino. Además, con el avance de la inteligencia artificial y la clonación digital, surgen inquietudes nuevas. ¿Qué pasará cuando existan copias exactas de nosotros mismos, capaces de hablar, pensar o actuar como lo haríamos? Algunos expertos ya han advertido que los deepfakes y las imitaciones digitales podrían convertirse en los doppelgangers del siglo XXI, reflejos inquietantes que ponen en duda qué es real y qué no. Así, el doppelganger ha dejado de ser solo una superstición antigua para convertirse en un símbolo contemporáneo de las ansiedades modernas, la pérdida de identidad en un mundo hiperconectado y el miedo a ser reemplazados por una copia idéntica, ya sea en carne y hueso o en el mundo digital. El doppelganger, desde los mitos ancestrales hasta la era digital, ha sido mucho más que una simple historia de miedo. Representa nuestros temores más profundos, perder la identidad, ser reemplazados o enfrentarnos cara a cara con aquello que intentamos ocultar de nosotros mismos. A lo largo de los siglos, este enigmático doble ha cambiado de forma. Espíritu en la antigüedad, presagio en el folclore, metáfora en la literatura, símbolo en el cine y ahora reflejo inquietante en la era tecnológica. Y aunque hoy tratemos de darle explicaciones científicas, la verdad es que el mito del doppelganger sigue vivo, recordándonos que a veces el enemigo más aterrador se parece demasiado a nosotros. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia y el misterio del doppelganger. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a Historia en Bits, dejar tu like y activar la campanita para seguir explorando juntos los secretos más extraños y fascinantes del pasado y del presente. Nos vemos en el próximo episodio, o tal vez sea tu doble quien lo vea primero.